Bueno, hola a todos. Eh, Me presento, yo soy el ingeniero Marcelo Elola, el jefe de trabajos prácticos, JTP. Eh, Ante todo quiero pedirle disculpas de alguna manera porque eh, hasta ahora no estuve apareciendo mucho, pero bueno, como verán, he tenido unos problemas en las cervicales y bueno, y todavía estoy haciendo un tratamiento y no puedo estar mucho tiempo frente a una computadora, entonces se me hacía imposible por momentos ocuparme del tema. Ahora de a poquito estoy saliendo, estoy sintiendo un poquito mejor, entonces nada, vamos a ir retornando a lo nuestro y de a poquito vamos a ir practicando y, eh, disolviendo todas las dudas. La práctica de hoy va a ser la práctica de manejo de la tabla de vapor. Es algo que ustedes ya estuvieron en teoría viendo con el ingeniero Campos. Entonces, bueno, básicamente yo les voy a explicar cómo utilizar la tabla para hacer los ejercicios propuestos. Bueno, acá tenemos la campana de vapor, ya en teoría vieron cómo se forma punto a punto, eh, que el borde izquierdo de la campana es el borde de líquido saturado y donde X es igual a cero, C, y a partir de ese es el borde de vapor saturado donde la X, o sea, el título del vapor, es igual a 1. ¿Qué es el título del vapor? Es la relación entre el volumen, la masa de vapor, respecto de la masa total, o sea, de la masa más líquido más la masa de vapor. ¿Y cómo lo podemos representar esto? Y a través de segmentos. Esto también lo vieron en teoría, ¿no? Entonces, yo sé que acá en el punto A, el valor de X, o sea, el título, es igual a 0. Y en el punto B, el título es igual a 1. Por lo tanto, dentro de la campana, todos los valores de la mezcla agua-vapor, o sea, el título, va a estar dado entre X y 1. ¿Sí? No existe valores de X inferiores a 0 ni mayores que 1. Por lo tanto, si alguna vez ustedes haciendo un cálculo le dan valores de título inferiores a 0 o mayores que 1, hay algo que están haciendo mal o sin darse cuenta están fuera de la campana. ¿Sí? No están entre A y B, o sea que no tienen que calcular ningún título. Si ustedes están de la línea de líquido saturado hacia la izquierda o de la línea de vapor saturado hacia la derecha, no tienen título. Directamente no lo tienen que calcular. ¿Qué tienen que hacer? Ir a la tabla y leer directamente con las variables de datos que tengan, leer directamente los valores de entalpía específica, energía interna específica, entropía específica o, o volumen específico. Así que
bueno, ¿cómo llegamos a la ecuación para determinar el valor de X? Bueno, es el segmento AP, P es el punto donde nosotros queremos calcular el valor del título, y con eso vamos a calcular el volumen específico, la energía interna, la entalpía y la entropía de cada punto entre A y B. Entonces hacemos el sector AP sobre el sector AB. AP es AAB, es una relación de segmentos. ¿Y AP qué es? B, mi incógnita, el volumen específico en el punto P, menos B'. Acá tenemos B'. ¿Sí? O sea, B del líquido saturado es B'. ¿En relación a qué? A B, que es B segunda, que es el volumen específico del vapor saturado, menos B', el volumen específico del líquido saturado. O sea que es la relación de masa de vapor sobre la masa total. De la misma manera que lo hacemos con el volumen específico, lo podemos hacer también con la entalpía, la entropía, acá tenemos de vuelta volumen específico, o la energía interna, ¿verdad? Teniendo como dato el valor de el título en el punto P, si yo debo hallar H, S, B o U específicos, lo único que hago es despejar de cualquiera de estas igualdades, y estas van a ser las ecuaciones de despeje de estas igualdades. Siempre y cuando yo tenga como dato el título, ¿verdad? Bueno, vamos a ver cómo se ve esto en la tabla. Me olvidaba decirles, junto con los ejercicios propuestos, les voy a bajar un PDF donde está toda la tabla. Ustedes no la tienen que conseguir. Antes, en condiciones normales, la compraban en la librería de la facultad. Ahora, como no se pueden trasladar, bueno, la bajamos en PDF, y yo se las agrego a los ejercicios que tienen que realizar. Entonces, de vuelta, la campana, ¿no? Líquido saturado, vapor húmedo, vapor saturado. Si ustedes ven, acá hay una cuadriculada así romboidal, y acá hay líneas oblicuas. ¿Qué quiere decir esto? Que de esta línea hacia arriba, y de esta línea, bueno, está medio complicado. A ver, vamos a borrar un poquito de esto y vamos a hacer de vuelta. A ver, así. Disculpen la prolijidad, pero esto también lo estamos aprendiendo todo. Entonces decía, de esta línea hacia arriba tienen todos los valores del líquido saturado, y de esta línea hacia abajo tienen todos los valores de vapor saturado.
si ustedes se fijan entre los datos, por ejemplo, de la entalpía, antes de la línea, por encima de la línea, y después los valores de la entalpía por debajo de la línea, se van a dar cuenta que hay una infinidad de valores intermedios. Bueno, esos valores intermedios son los que están entre x' y x segunda, entre h' y h segunda, s' y s segunda, u' y u segunda, ¿se entiende? Entonces, todos los valores intermedios que están dentro de esta línea son lo que ustedes tienen que calcular, porque son los valores que están dentro de la campana. Los valores fuera de la campana, ustedes no los tienen que leer, que calcular. Directamente vienen y los leen de tabla. La tabla no es otra cosa que lo que vendría a ser el equivalente a la ecuación de estado para gases ideales. Lo que pasa que para estos gases de agua viene a ser que no cumplen las condiciones de gases ideales, o sea, no cumple con las leyes de Gay-Lussac y Boyle-Mariotte. Entonces, ¿qué se hizo? Se hizo empíricamente un ensayo, dato por dato, que fue dibujando la campana y después calculando, variando las variables, se iba calculando las demás. Cada uno de estos renglones de variables están calculados, porque no responden a una ecuación escrita. Por lo tanto, esto es para nosotros la ecuación para el vapor de agua. A ver, un segundito. Bueno, como les decía, esto es básicamente cómo se interpreta la campana de vapor y se relaciona con la tabla de vapor, dónde y cómo tenemos que ir a buscar los valores que necesitamos para hacer los ejercicios. ¿Sí? Bueno, ahora vamos al primer punto, al primer ejercicio, el primer punto, el primer ejercicio que yo les voy a proponer. Y acá tienen una breve descripción, no tienen la resolución numérica justamente para que lo hagan ustedes, tienen una breve descripción de paso a paso cómo ir calculando las distintas variables en función de los datos que tenemos. ¿Sí? De esta manera van a aprender a usar la tabla. ¿Sí? Bueno, pueden ir leyendo paso a paso y en función de eso van a ir calculando. Está bastante sencillo. De todos modos, junto con esta clase práctica vamos a poner un foro de consultas y las cosas que no entiendan las preguntan en el foro de consultas y nosotros se las vamos a responder. Bueno, ahí les marqué donde aproximadamente a 400 grados centígrados, por acá está 400 grados centígrados, ¿sí? Ustedes leen en la columna del centro los datos de volumen específico, entalpía, entropía y energía interna específica. Bueno, otra cosa que les está pidiendo el ejercicio es la X, o sea, el valor del título. Como dijimos antes, fíjense, la línea
divisoria entre todos los valores de líquido saturado y todos los valores de vapor saturado, esta línea es donde ustedes tienen que calcular la X. Todos los valores interlineales son los que están dentro de la campana, que es donde hay que calcular la X. Por lo tanto, ustedes están muy por debajo de esa línea, o sea, están fuera de la campana y como están por debajo de la línea, están en la parte de la derecha, de vapor saturado. Por lo tanto, acá no hay título que calcular. Bueno, en esta diapositiva les explico detalladamente lo que recién les acabo de decir en la diapositiva anterior, el porqué de que no hay título que calcular. ¿Sí? Entonces, bueno, pasemos al siguiente ejercicio, que es al ejercicio F. ¿Mm? Bueno, acá está detalladamente cómo tienen que calcular. Ustedes tienen dos tablas en la misma tabla de vapor. Con una calculamos todos los valores específicos, como ya dijimos antes, teniendo cualquiera de los valores ya sea de título o de entalpía, de energía interna, de entropía o de volumen específico y la presión. Este ejercicio F nos está dando como dato la temperatura y el título, ninguna de las variables con las que trabajamos en la tabla anterior. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir a la primera tabla, a la que está en la primera parte del libro de tabla de propiedades termodinámicas, y entonces ahí sí podemos entrar directamente con la temperatura. Buscamos la temperatura en la página 18, si no leo mal acá, y van a ver, la busco yo en la tabla acá y lo vamos a hacer más sencillo. La página, sí, 18, y nos está pidiendo a ver, no me permite ir para atrás porque está grabando, pero, a ver, nos está dando el valor del título y el valor de la temperatura. Entonces vamos a la página 18, buscamos la temperatura, 120 grados, está por acá, está por acá, si no me equivoco, 120 grados, está por acá. Ahí está. Y hacia allá encontramos todos los valores de volumen específico, entalpía, energía interna y entropía que nos está pidiendo. Para el lado izquierdo, o sea, todos los valores anteriores para este lado. Perdón, todos los valores anteriores para este lado y la presión para este lado. ¿Sí? O sea, la presión viene a estar a la izquierda de la temperatura y todos los demás valores a la derecha de la temperatura. ¿Sí? Entonces,
De esa manera, teniendo como datos la temperatura y el título, nosotros podemos calcular todo lo demás. ¿Sí? Si vamos al siguiente ejercicio, nos está pidiendo la variación de volumen, la energía mecánica y la energía térmica intercambiada. Bueno, todos estos valores ustedes ya están en condiciones con estas ecuaciones que yo les pongo acá de ir calculándolos. En el siguiente ejercicio también tienen una guía de cómo hacerlo, es más de lo mismo, tienen cómo calcular cada variable que les están pidiendo. En el siguiente ejercicio, lo único que cambia es que ya tienen todas las herramientas para hacer este ejercicio, que son todas las anteriores. Si hicieron todos los anteriores, lo van a poder hacer. Lo único que, bueno, no está explicado cómo hacer los gráficos, pero ya lo vieron en teoría, cómo se hace el gráfico y cómo se calcula, lo pueden hacer manualmente dándole variables, y si no, el ingeniero Campos a ustedes les recomendó un soft, está acá, y lo pueden hacer con esto. Bueno, acá en este ejercicio ustedes tienen dos compartimentos estancos, uno es rígido, el otro tiene un émbolo que se puede desplazar ilimitadamente, ambos son adiabáticos, o sea, el sistema, el gas que tienen adentro no intercambia calor con el medio, por lo tanto son adiabáticos. Entonces, bueno, tienen una serie tienen una serie de datos, tanto en A como en B, y lo importante a tener en cuenta es que en A ustedes van a tener un volumen inicial de A y van a tener una energía interna inicial en A. Ustedes con la presión inicial de A y con el X pueden hallar perfectamente el volumen inicial de A, el volumen específico, por supuesto, y la energía interna específica. Lo mismo sucede con el recipiente B, en el cual ustedes pueden también hallar el volumen específico interno, el volumen específico inicial y la energía interna inicial. ¿Sí? Cuando tienen esos dos datos, como ustedes como dato tienen el volumen de uno y el volumen de uno y el volumen inicial del B, o sea, el volumen A que no varía y el volumen inicial de B que sí va a variar, entonces pueden con el volumen específico de cada uno y con el volumen de cada uno, pueden hallar la masa que contiene cada uno en las condiciones iniciales, por supuesto, porque todavía no abrimos la válvula. Una vez que se abrió la válvula, toda la masa pasa a ser el sistema. ¿Sí? Esto es lo mismo que si estos dos compartimientos estuviesen unidos.
porque no se considera ningún tipo de pérdida ni nada por el estilo en la conexión con la válvula. Así que una vez que está abierta la válvula, ambos funcionan como si fuese uno solo. Por lo tanto, van a tener una masa final total, que va a ser la suma de las masas iniciales en cada uno. Y esas masas iniciales, por supuesto, que la pueden calcular con el volumen y el volumen específico de cada uno. Sumando ambas masas van a tener la masa total, porque como no hay intercambio de masa, en ninguno de los dos compartimentos ustedes ven que no hay ingreso ni salida, y si lo tomamos como uno solo en las condiciones finales tampoco hay ningún ingreso y salida, quiere decir que la masa es constante, no va a variar. O sea que la masa final va a ser la suma de ambas masas. Bueno, entonces, ahí ya tenemos la masa total. Y otra, lo que nos está pidiendo es el estado final de vapor y el trabajo útil o neto. Perdón. Uy, me tiro. Bueno, entonces, una vez que llegamos a calcular las masas y la masa total, que es la suma de ambas, ¿qué hacemos? Planteamos el primer principio. Y el primer principio, ustedes lo tienen planteado en el detalle que acá en la parte A dice que Q es 0 por ser adiabático, entonces me queda que la variación de energía interna más el trabajo del émbolo que se desplaza, trabajo mecánico, va a ser igual a 0, porque el calor es igual a 0. ¿Qué pasa? Nosotros acá tenemos dos incógnitas, tenemos una sola ecuación y dos incógnitas. Y no podemos resolverlo, o sea, tenemos una indeterminación. Y para salvar esta indeterminación, nosotros ¿a qué acudimos? A la definición de entalpía. Entonces, planteamos, desarrollamos delta U, que es su final menos su inicial, y presión por variación de volumen, desarrollamos acá, ¿y qué nos queda? Que de acuerdo a la definición de entalpía, U final más P por B final es H final. Por lo tanto, en esta ecuación voy a reemplazar estos dos valores por H final. Y me queda que H final es su inicial más P por B inicial. ¿Sí? Entonces, pero H final, esto no es la específica, y yo lo que tengo que calcular, de acuerdo a los datos que tengo, es la específica. Pero sí tengo la masa total, entonces, esta H final dividido por la masa me va a dar la H específica. Y si yo divido la igualdad, para que se mantenga la igualdad, tengo que dividir de ambos miembros. Entonces, esto es lo que queda planteado acá. Y de esta manera obtengo la H final. Con la H final y la P final obtengo X y volumen específico. La P final va a ser los 500 kilopascales que están conteniendo al émbolo, ¿sí? Esa va a ser la P final, porque una vez que yo abra la válvula, todo se va a equilibrar todo siempre se equilibra a la menor presión.
¿Cuándo va a parar de desplazarse el émbolo? Porque fíjense que el cubículo A tiene 41 bar, ¿sí? Que 41 bar son 4100 kilopascales. Bueno, o sea, es muy superior a los 500 kilopascales que tiene, que lo está conteniendo el émbolo. Entonces, por lo tanto, el émbolo se va a desplazar hacia la derecha, o sea, va a hacer un trabajo en contra del medio, el sistema le entrega trabajo al medio, por lo tanto, ¿hasta cuándo se va a desplazar el émbolo? Hasta que se equilibren las presiones de un lado y del otro del émbolo. ¿Y cuándo se van a equilibrar esas presiones? Cuando del lado interno también haya 500 kilopascales. Ahí va a parar. Bueno, entonces, eh, una vez que ustedes tienen el, la H final específica, con la P final, ustedes obtienen la X final y el volumen específico final. Y entonces, una vez que tienen el volumen específico final, tienen el volumen final. ¿Por qué? Porque el volumen específico por la masa es el volumen total, real. Entonces, ¿el trabajo cuál va a ser? El trabajo útil. ¿Por qué se le denomina trabajo útil? Porque el sistema tiene que vencer a la presión del medio para poder, o sea, a la presión ambiental, ¿no? Entonces, es cero. Por eso se le descuenta a la presión del medio. Y entonces, ese trabajo del émbolo venciendo a la presión del medio es un trabajo que a nosotros no nos sirve porque no nos reditúa como trabajo para mover una maquinaria o lo que tengamos que hacer. Entonces eso hay que descontárselo. Por eso que el trabajo útil es el trabajo total que produce el sistema menos el trabajo que le cuesta al sistema vencer al medio. Por eso es P menos P0 por B final menos B inicial. Porque trabajo por definición en termodinámica es P por B, ya lo vieron. Eso. Bueno, entonces, al trabajo real le estamos sacando el trabajo que nos cuesta vencer al medio y por lo tanto ese es el trabajo útil que nos queda para generar un movimiento o para lo que tengamos que hacer. ¿Sí? Bueno, entonces, pasamos al último ejercicio y en el último ejercicio ustedes tienen un cubículo con dos partes que están separadas por una membrana diatérmica, que es una pared rígida y diatérmica. ¿Qué quiere decir diatérmica? Que no hay transferencia de masas entre ambos, pero sí hay transferencia de energía térmica en este caso. Entonces, cuando el eje gire, las paletas giran, van a producir rozamiento. Ese rozamiento se traduce en calor, por lo tanto, va a calentar el aire que hay en la parte B. Ese calor, como tiene una membrana diatérmica, se va a transportar a A, ¿no? Va
a incidir en el vapor saturado que hay en A. Tengan mucho cuidado en este ejercicio porque ustedes tienen que hallar la variación de volumen en A y tienen que hallar la variación de energía interna en A, pero en A hay vapor. Y en B es un gas ideal. Por lo tanto, el gas ideal responde a las condiciones de los gases ideales. No se calcula con la tabla. Esto se calcula con las ecuaciones para gases ideales. ¿Sí? Bueno, ahí tienen un detalle de cómo se hace. Y bueno, les repito, disculpen los cortes, disculpen la prolijidad, la improlijidad, disculpen el tiempo. Esto también yo lo tuve que aprender en unos días para poder armar esto y pasárselos, así que bueno, de a poquito se van a ir puliendo los detalles y la comunicación va a ser más fluida. Bueno, muchas gracias por todo, espero que lo entiendan, que los puedan hacer y si no, cualquier cosa, en los foros vuelcan las dudas que tengan. Ah, disculpen que no estén mirando directamente a la cámara como si los mirara a ustedes a los ojos, pero lo que pasa es que estoy atento al programa, atento a los ejercicios, buscando cosas constantemente, y bueno, ando un poco disperso. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima.